Las botas de acero de los soldados de la Inquisición resonaban en el suelo de mármol de la catedral, mientras una figura emergía de las sombras y los silenciaba uno a uno. El lobo había regresado, y esta vez no tenía nada que perder. ¿Crees que una vida de 500 años es una maldición o un regalo? Escribe en los comentarios. ¿Te gustaría vivir para siempre? ¿Arriesgarías tu vida por alguien que amas? Acompáñame en este viaje y descubramos qué significa el verdadero sacrificio. La Gran Catedral de Toledo. En la fría noche de noviembre de 1491, parecía las puertas del infierno. Las nubes negras en el cielo ocultaban la luz de la luna, y solo la luz titubeante de las antorchas danzaba en las paredes de piedra. Los soldados de la Santa Inquisición, bajo el peso de sus armaduras de acero, creaban una sinfonía aterradora bajo la majestuosa cúpula de la catedral con cada paso que resonaba en el suelo de mármol. En las profundidades de la noche, reinaba un silencio en las calles de la ciudad de Toledo. Era el silencio del miedo. La gente sabía lo que la Santa Inquisición hacía en la catedral inmensa a esas horas de la noche, y cerraba sus puertas firmemente, rezando. Porque tales noches solían terminar con sangre y lágrimas. Más rápido. La voz áspera del comandante Diego de Mendoza resonó en las frías paredes de la catedral. El rostro de este hombre de 40 años estaba marcado por la crueldad que habían traído los años. Se había hecho famoso como uno de los comandantes más despiadados de la Santa Inquisición, un monstruo que había tenido parte en la muerte de miles de inocentes. En su rostro lleno de cicatrices no había rastro de misericordia. Sus ojos eran negros como el carbón y opacos, como si su alma hubiera muerto hace mucho tiempo. La princesa Isabel debe estar en la sala del tribunal antes de medianoche. La orden del Papa es definitiva. Las palabras de Mendoza salían duras y definidas como el acero. 12 soldados con armaduras pesadas avanzaban por la amplia nave de la catedral con antorchas y espadas en sus manos. Cada movimiento de sus armaduras creaba sonidos metálicos, y sus pasos creaban ecos aterradores en el suelo de mármol. Entre ellos había una joven envuelta en una túnica blanca, con las manos atadas con cuerdas gruesas. La princesa Isabel de Castilla, la hija más querida del rey Fernando II de España, ahora era llevada como una criminal para ser juzgada. Su cabello dorado estaba despeinado, su hermoso rostro estaba mojado con lágrimas. Pero en sus ojos todavía brillaba una luz de esperanza que no se había apagado. Esa luz no era solo esperanza, sino también la luz de un amor muy profundo. Pero en ese momento, ocurrió un movimiento que nadie notó. En la sombra de una de las columnas más altas de la catedral, una capa negra ondulaba ligeramente. Era como si hubiera soplado el viento, pero no había ni la más mínima brisa en el aire. El silencio de la noche era tan profundo que se oiría si cayera una aguja. El comandante Mendoza se detuvo de repente. Los instintos de un guerrero experimentado le decían que se acercaba el peligro. Durante sus 30 años de vida militar, esta sensación siempre le había dicho la verdad. Llevó su mano a la empuñadura de su espada y examinó los alrededores. Sus ojos escrutaban cada rincón, cada sombra de la catedral. ¿Qué fue eso?, murmuró. Su voz resonó sola en el silencio de la noche. ¿Qué pasa, señor?, preguntó el joven soldado Carlos. Este joven de 20 años estaba en su primera misión y tenía miedo de todo. Escuché algo. Los ojos de Mendoza escrutaban cada rincón de la catedral. Y esta noche hay alguien aquí que no debería estar. Estas palabras también pusieron nerviosos hasta los otros soldados. Sus manos fueron a sus armas. Sus ojos se dirigieron a los alrededores. Porque Mendoza era famoso por sus instintos. La princesa Isabel, con la cabeza baja por el cansancio, continuaba caminando en silencio. Su hermoso rostro estaba mojado con lágrimas, pero en sus ojos todavía había una luz de esperanza que no se había apagado. Su cabello era dorado, su piel parecía porcelana blanca. Esta joven de solo 20 años, a pesar de ser miembro de la familia más poderosa de España, ahora estaba viviendo los momentos más oscuros de su vida. Pero la mente de Isabel estaba muy lejos. Pensaba en su querido Yusuf. Se preguntaba si él también había sufrido el mismo destino. Lo habrían arrestado también en Granada.
También se había encontrado cara a cara con la muerte. La historia se remontaba en 3 meses atrás. En una calurosa tarde de agosto, la princesa Isabel estaba podando rosas en el hermoso jardín del Palacio de Toledo. Este pasatiempo que amaba desde su infancia le daba paz. Las rosas blancas eran sus favoritas. Representaban la inocencia y la pureza, pero al mismo tiempo, también eran el símbolo del amor secreto en su interior. El jardín del palacio era uno de los jardines más hermosos de España. Había miles de variedades de flores, árboles y plantas. Contenía pequeños estanques, cascadas y elegantes estatuas. Isabel podía pasar horas aquí. Isabel, la voz áspera de su padre, el rey Fernando, la despertó de sus pensamientos. El hombre entraba al jardín con pasos rápidos, con gran ira en su rostro. El rey Fernando era un hombre de 50 años, de constitución fuerte, con cabello gris. Sus ojos eran duros y decididos. Este hombre era uno de los reyes que había unificado España, pero también era famoso por su crueldad. Ven al palacio inmediatamente. Tengo un asunto muy serio que discutir contigo. El corazón de Isabel se aceleró. La ira en la voz de su padre mostraba que algo grande había sucedido. La princesa fue con su padre al gran salón del palacio. El gran salón del palacio era un lugar gigantesco que mostraba el poder de España. Techos altos, decoraciones doradas, grandes cuadros y muebles lujosos. Pero hoy ese salón parecía frío como un cementerio. Allí esperaba el gran inquisidor de la Santa Inquisición, el padre Miguel Rodríguez. Este hombre era temido en toda España. De 50 años, alto, muy delgado, con ojos tan penetrantes como si pudiera ver el alma. No había rastro de emociones humanas en su rostro. «Padre Kenneth Conde, ¿qué está pasando?» La voz de Isabel temblaba ligeramente. El rey Fernando, sosteniendo una carta en su mano, miró a su hija. La carta estaba escrita en papel viejo, con hermosa caligrafía. «¿Esta carta te pertenece?» Isabel se puso completamente pálida cuando vio la carta. Su corazón se aceleró. Se le cortó la respiración. Esta era una carta que había escrito en secreto con la ayuda de su amiga 2 meses antes. Pero a quien la había escrito y lo que había escrito la había puesto en el mayor peligro de su vida. El padre Rodríguez habló con voz fría. «Princesa Isabel, esta carta fue escrita a Yusuf, hijo del rey musulmán Boabdil, y el contenido de la carta es muy peligroso». La voz de Rodríguez era fría como el hielo. Sus ojos se clavaron en Isabel, como si estuviera leyendo las profundidades de su alma. En ese momento el mundo de Isabel se derrumbó, porque esa carta no era solo una carta de amistad. La mente de Isabel fue a ese hermoso día de verano, en un pequeño pueblo cerca de Córdoba, durante las negociaciones de paz. Se había encontrado por primera vez con Yusuf ibn Boabdil. Ese día, el 15 de julio de 1491, había sido un punto de inflexión en la vida de Isabel. Las negociaciones de paz eran de una importancia que determinaría el futuro de ambos reinos. El rey Fernando planeaba conquistar Granada, el último reino musulmán. Pero primero buscaría una solución a través de la diplomacia. Yusuf era hijo de Boabdil, el último rey musulmán de Granada, de 23 años, alto, de piel morena, de ojos negros, un príncipe hermoso. Pero su mayor característica era su inteligencia y sabiduría. Tenía talentos superiores en filosofía, matemáticas, astronomía y poesía. Además hablaba 5 idiomas: árabe, español, latín, hebreo y muy francés. Ese día, mientras los representantes de ambos reinos discutían los términos de paz, Isabel y Yusuf se encontraron casualmente en la biblioteca del palacio. Ambos amaban leer libros y la conversación que comenzó entre ellos duró horas. «Señora», había dicho Yusuf ese día, «¿ha leído la obra política de Aristóteles?» Su voz era suave y gentil. En sus ojos brillaba una inteligencia profunda. «Por supuesto». Isabel había sonreído. «Pero yo prefiero más el libro República de Platón, porque Platón habla de la sociedad ideal. Aristóteles, en cambio, analiza las sociedades reales». Esta respuesta había impresionado mucho a Yusuf, porque hasta ese día,
Ninguna mujer que había conocido tenía un conocimiento tan profundo sobre filosofía. Una perspectiva interesante. Yusuf había respondido pensativamente. ¿Cree usted que la sociedad ideal es posible? Si las personas abandonan sus prejuicios, es posible. La respuesta de Isabel había sido muy clara. Pero desafortunadamente las personas temen lo que es diferente. Esta conversación había creado un fuerte vínculo entre ellos dos. En los días siguientes se encontraron en secreto. Hablaron sobre libros. Tuvieron debates filosóficos. Y sin darse cuenta, se enamoraron el uno del otro. Pero este amor era el mayor crimen de esa época. Durante 2 meses, Isabel y Yusuf se habían encontrado en secreto. Los lugares de encuentro eran generalmente zonas neutrales entre ambos ejércitos. A veces, el jardín de un monasterio. A veces las ruinas de un castillo antiguo. En estos encuentros, no solo había amor sino también las cosas que 2 culturas se enseñaban mutuamente. Yusuf le contaba a Isabel sobre la filosofía y ciencia islámicas, e Isabel le transmitía el misticismo cristiano y el pensamiento europeo. Pero lo más importante era que ambos soñaban con lo mismo, un mundo donde 2 religiones, 2 culturas pudieran vivir en paz. La carta era precisamente la confesión de este amor secreto y sueño común. Isabel había escrito lo siguiente a Yusuf en su carta. Querido Yusuf, los soldados de mi padre atacarán Granada mañana. Por favor, mantén a tu pueblo a salvo. Esta guerra no es algo que ni tú ni yo queramos. Sueño con un día en que 2 religiones, 2 culturas puedan vivir en paz. Y en ese mundo, quiero estar a tu lado. Esta carta no era solo una traición, sino también el crimen de conversión religiosa. Según las leyes de la Santa Inquisición, el castigo de Isabel era la muerte. Ahora, en los oscuros corredores de la catedral, mientras la princesa Isabel era llevada a la muerte, una leyenda que muy pocos conocían estaba a punto de convertirse en realidad. El lobo. El lobo era uno de los guerreros más legendarios que había vivido en tierras españolas. Entre la gente se contaban cientos de historias sobre él. Algunos decían que tenía 500 años, otros que era inmortal. Algunos afirmaban que era un ángel, otros que era un demonio. Pero había una cosa en la que todos estaban de acuerdo. El lobo aparecía en los momentos más injustos de la historia y protegía a los oprimidos. Había sido visto por primera vez en el siglo XI, en las guerras de fundación del Reino de Castilla. En aquel entonces, los señores poderosos oprimían al pueblo débil. El lobo aparecía por la noche y castigaba las injusticias. Luego había aparecido de nuevo en el siglo XIII en las guerras de la Reconquista. Esta vez protegía tanto a los pueblos cristianos como musulmanes de la tiranía de los reyes poderosos. Cada vez de la misma manera. Capa negra, espada plateada y un tontoso sin anime y un rostro que nadie podía ver. Pero exactamente 500 años antes de 1491, había desaparecido en una noche. No se conocía la razón. Algunos pensaban que había muerto, otros que había ido a otros países, otros que había completado su misión. En ese momento la sombra sobre una de las columnas más altas de la catedral se movió. Ninguno de los soldados de la Inquisición miró hacia arriba. Solo la princesa Isabel levantó la cabeza por un momento y creyó que vio algo allí. Lo que vio la sorprendió mucho, porque esa sombra se parecía a el lobo, que pensaba que era solo una leyenda. El lobo, susurró. ¿Qué dijiste? Un susurro llegó al oído del comandante Mendoza. Nada. Isabel bajó la cabeza, pero en ese momento, la figura en la parte superior de la columna se estaba moviendo. La capa negra ondulaba en el aire sin viento. La espada plateada brillaba y movía a la luz de la luna. El lobo, al ver a esa Isabel, sintió un sentimiento muy extraño en su interior. Esta emoción era algo que no había sentido en 500 años. Esperanza. El lobo, cuyo nombre real era Rodrigo de Montemayor, en realidad no tenía 500 años. Él era el protagonista de una historia mucho más compleja. Rodrigo había nacido en Toledo en 1441. Su padre Alfonso de Montemayor era un famoso caballero.
Era miembro de una de las familias más respetadas de España. Su madre María de Aragón era una mujer muy devota, pero al mismo tiempo tenía un pasado muy misterioso. Desde la infancia Rodrigo era diferente. Era mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más inteligente que las personas ordinarias. A los 5 años podía correr tan rápido como los hombres adultos. A los 10 años habían aprendido 3 idiomas. A los 15 años podía vencer a los mejores guerreros. Y lo más extraño, no fue en imbécil. Cuando cumplió 20 años, mientras sus compatriotas comenzaban a empezar él todavía parecía de 18 años. Cuando cumplió 40 años, mientras sus amigos se habían convertido en hombres viejos, él todavía parecía de 20 años. Esta situación lo obligó constantemente a huir. Cada 20 años cambiaba de identidad. Iba a un lugar nuevo. Construía una nueva vida. Pero cada vez pasaba lo mismo. Los poderosos oprimían a los débiles. La injusticia campaba. Y Rodrigo se veía obligado a intentar intervenir. La verdad era mucho más fantástica. La madre de Rodrigo, María, en realidad no era completamente humana. Venía de un linaje que databa de tiempos muy antiguos. Los seres que algunos llamaban Nefilim, nacidos del matrimonio de ángeles con humanos. Estos seres mencionados en la Biblia eran muy diferentes de los humanos normales. Eran muy fuertes, muy inteligentes y vivían mucho tiempo. Pero al mismo tiempo llevaban una gran maldición. Esta característica le había dado a Rodrigo no solo una larga vida, sino también un poder extraordinario. Podía usar una espada con maestría. Nunca se enfermaba. Sus heridas sanaban muy rápido. Además podía sentir los estados de ánimo de las personas, percibir los peligros que se acercaban. Pero al mismo tiempo llevaba una gran maldición. Todos los que amaba envejecerían y morirían, mientras él permanecería solo para siempre. Durante 500 años, Rodrigo había perdido a muchos seres queridos. Madres, padres, hermanos, amigos, amantes, todos habían envejecido y muerto. Él siempre había permanecido igual. Esta situación lo había herido profundamente. Después de un tiempo Davina había decidido no acercarse a nadie. Había comenzado a vivir completamente solo. Había regresado a Toledo en 1491 porque sentía que algo muy importante iba a suceder. Y ahora, al ver a la princesa Isabel, experimentó una emoción que no había sentido en 500 años. Esperanza, porque percibía una energía muy especial en Isabel, como la que tenía él. Desde la columna más alta de la catedral, el lobo evaluaba la situación. 12 soldados con armaduras pesadas, un comandante, y entre ellos la princesa indefensa. Normalmente en tal situación habría atacado directamente, pero esta vez era diferente, porque había una energía muy especial alrededor de la princesa Isabel, una luz que Rodrigo podía ver, que las personas ordinarias no podían ver. Esta luz mostraba la maldición que él también llevaba. Rodrigo comenzó a pensar dentro de sí mismo. ¿Acaso esta mujer es como yo? ¿También viene del linaje Nefilim? Si era así, esto cambiaría todo. Porque Rodrigo se habría encontrado por primera vez con alguien como él. El lobo comenzó a descender silenciosamente de la columna. Sus movimientos eran tan hábiles que sus pesadas botas de acero no hacían ningún sonido en el suelo. La experiencia de 500 años le había dado una capacidad perfecta de ocultamiento. Las sombras eran sus mejores amigas. Podía mezclarse con ellas y moverse como si no estuviera allí en absoluto. Además, podía oír sonidos que los humanos normales no podían oír, ver cosas que no podían ver. Su primer objetivo fue el joven soldado Carlos al final del grupo. De unos 20 años, inexperto, cobarde. Un comienzo perfecto. Carlos no se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Sus ojos estaban enfocados en su comandante al frente. Esto también le daba a Rodrigo una oportunidad perfecta. Rodrigo se acercó por detrás de Carlos. Sus movimientos eran tan silenciosos que ni siquiera los soldados experimentados se darían cuenta. Con la empuñadura de su espada plateada, le dio un golpe calculado en la nuca. Carlos se desplomó al suelo sin hacer ruido. Los otros soldados aún no se habían dado cuenta. El grupo continuaba avanzando. El segundo objetivo era Pedro.
uno de los soldados del medio. Este hombre era más experimentado, pero no tenía idea de lo que estaba pasando detrás de él. Mientras Rodrigo se acercaba a Pedro, hizo un juego muy inteligente. Arrojó la pequeña piedra en su mano hacia el otro lado de la catedral. La piedra hizo un sonido débil cuando cayó al suelo de mármol. Pedro inmediatamente se volvió hacia esa dirección. ¿Qué fue eso?, preguntó a los otros soldados. En ese momento Rodrigo se acercó a él por detrás, e hizo el mismo movimiento. Pedro también cayó silenciosamente al suelo. Pero esta vez, el comandante Mendoza se dio cuenta. El comandante experimentado entendió que el número de su grupo había disminuido. ¡Alto!, gritó. ¡Deténganse! ¡Alguien nos está siguiendo! El comandante Mendoza inmediatamente tomó posición de combate. Desenvainó su espada y examinó los alrededores. Sus ojos escrutaban cada rincón, cada sombra de la catedral. Los 10 soldados restantes también prepararon inmediatamente sus armas. «No sé quién eres». La voz de Mendoza resonó en las cúpulas de la catedral. «Pero no deberías estar aquí. Muéstrate». Silencio. Solo se oía el chisporroteo de las antorchas. «Sé muy bien quién eres». Mendoza continuó. «Eres el lobo perdiente, ¿verdad? El guerrero legendario. Pero ahora eres solo una leyenda. Los reales somos nosotros». En ese momento, una sombra negra emergió del nave central de la catedral, de entre la luz de las antorchas. El lobo se deslizaba por el suelo de piedra con su capa. Su espada plateada brillaba a la luz de la luna. Su apariencia realmente parecía legendaria. Alto, de constitución fuerte, con nobleza en cada pizca de su movimiento. La espada plateada que salía de debajo de la capa negra parecía antigua y muy valiosa. La princesa Isabel se quedó sin aliento cuando vio esta figura. Las leyendas que había escuchado desde su infancia se estaban convirtiendo en realidad ante sus ojos. Pero al mismo tiempo, al mirarlo sintió un sentimiento muy extraño. Sintió que este hombre no le haría daño, que incluso la protegería. «Tú». La voz de Isabel era apenas un susurro. «Tú eres el lobo». Rodrigo volvió la cabeza y miró a Isabel. Los ojos detrás de su máscara negra se encontraron con los ojos de la princesa. En ese momento se estableció una conexión eléctrica entre los dos. Esta conexión no era solo una atracción. Ambos sentían la misma energía especial, el uno en el otro. «¡Imposible!», Mendoza gritó con asombro. «El lobo es una leyenda. No ha sido visto durante 500 años. Debes ser un charlatán». «Estoy aquí». La voz de Rodrigo era profunda y como el acero. «Y esta noche, la injusticia llega a su fin». Mendoza casi se había vuelto loco. Porque si el que estaba frente a ellos realmente era el lobo, sería muy difícil vencerlo. Inmediatamente dio órdenes a sus soldados. «Mátenlo. Inmediatamente. Esta noche nadie saldrá vivo de aquí». 8 soldados atacaron a el lobo al mismo tiempo. Las espadas hacían sonidos de silbido en el aire. Pero lo que vieron fue algo que nunca esperaron. Rodrigo se movía como si estuviera bailando. Su control corporal era perfecto. Su espada cortaba el aire con sonidos metálicos. Cada movimiento era perfecto. Cuando el primer soldado atacó, Rodrigo se movió hacia un lado y golpeó la cabeza del hombre con el lado plano de su espada. El hombre se desmayó. El segundo y tercer soldado atacaron juntos. Rodrigo retrocedió. Luego de repente saltó hacia adelante. Desvió ambas espadas al mismo tiempo y neutralizó a ambos hombres. El cuarto soldado trató de atacar por detrás, pero Rodrigo se volvió como si tuviera ojos en la espalda, y también lo neutralizó. Su velocidad de movimiento era sobrehumana, como si pudiera ralentizar el tiempo. Sus técnicas de espada eran tan complejas que ningún humano podría aprenderlas. En 5 minutos, todos los soldados yacían en el suelo. Nadie había muerto, pero todos estaban inconscientes. Rodrigo prefería neutralizar, no matar. Ahora solo quedaba el comandante Mendoza. El comandante Mendoza, mientras se acercaba a el lobo, su espada en la mano temblaba, pero no por miedo, sino por ira. «Tú». La voz de Mendoza estaba llena de odio.
Tú eres Rodrigo de Montemayor, ¿verdad? Y... Montomayor, ¿verdad? El lobo se detuvo. Los ojos detrás de su máscara miraron a Mendoza con asombro. Después de 500 años, se estaba encontrando con alguien que conocía su verdadero nombre. ¿Me conoces? La voz de Rodrigo estaba llena de asombro. Por supuesto que te conozco. Mendoza gritó con ira. Tú mataste a mi abuelo, en 1441 en Beniocoazucundituno. Tempono Toledo. Él también era comandante de la Santa Inquisición. Y tú lo asesinaste. En ese momento Rodrigo recordó. 50 años antes, el abuelo de Diego de Mendoza, que era un joven comandante, había matado a una familia inocente. El comandante Carlos de Mendoza era uno de los líderes más despiadados de la Inquisición de esa época. Esa noche, Carlos de Mendoza había matado a una familia musulmana solo por ayudar a sus vecinos. Padre, madre y 3 hijos. Todos inocentes, todos inofensivos. Pero Mendoza los había acusado de ser herejes, y los había matado. Rodrigo había intervenido, pero había llegado demasiado tarde. La familia Feillamende había muerto. Solo se había salvado un niño pequeño. Ese niño no era nieto del Carlos de Mendoza herido, sino el miembro más pequeño de la familia víctima. Esa familia era inocente. Rodrigo habló con voz fría. Tu abuelo los mató sin razón. ¿Eran herejes? Mendoza gritó. Estaban protegiendo a los Fumemi, a los musulmanes. Estaban traicionando al mundo cristiano. Eran humanos. Rodrigo levantó su espada. Y tú, como tu abuelo, amas derramar sangre inocente. ¿Tú qué entiendes? Las lágrimas se filtraban de los ojos de Mendoza. El hijo menor de esa familia trató de matarme. Yo también me defendí. Rodrigo se sorprendió. Había una parte de la historia que no conocía. ¿Ese niño trató de matarte? Sí. Mendoza continuó. Después de que su familia fuera asesinada, ese niño pequeño creció y trató de vengarse. Vino a matarme. Yo también me defendí. Esta explicación sorprendió a Rodrigo. Entonces había diferentes dimensiones de la historia. Pero si tú estuvieras en el lugar de ese niño, ¿qué habrías hecho? Preguntó Rodrigo. Yo. Mendoza vaciló. Tú también habrías hecho lo mismo. Rodrigo continuó. Habrías tratado de vengarte. Los 2 hombres se enfrentaron cara a cara. Mendoza era un guerrero experimentado, pero Rodrigo tenía 500 años de experiencia. El duelo comenzó. El primer ataque de Mendoza fue poderoso pero predecible. Rodrigo lo desvió fácilmente e hizo un contraataque. Su espada plateada tocó la parte del hombro de la armadura de Mendoza, pero no cortante, solo sorpresivo. ¿No estás tratando de matarme? Mendoza se había sorprendido. La muerte es el camino fácil. Rodrigo retrocedió. Tú entenderás tus errores viviendo. Esta respuesta enfureció más a Mendoza. Atacó más duramente, agitó su espada en todas las direcciones. Pero Rodrigo parecía conocer cada ataque de antemano, como si pudiera ver el futuro, y los desviaba. La princesa Isabel observaba esta lucha como hechizada. Había tal gracia en los movimientos del lobo que esto no era una batalla, sino una danza. Cada movimiento era calculado. Cada desviación era perfecta. La batalla duró 10 minutos. Mendoza se cansaba más cada minuto que pasaba. Rodrigo parecía no haberse cansado en absoluto. En ese momento se oyeron pasos de la puerta principal de la catedral. Venían nuevos soldados de la Inquisición. Refuerzos. Mendoza gritó con alegría. Y ahora verás. Ya no hay escape. Rodrigo evaluó rápidamente la situación. 20 nuevos soldados, pasillos estrechos. Tenía que proteger a la princesa. La situación se estaba complicando. En ese momento sucedió algo inesperado. La princesa Isabel, a pesar de tener las manos atadas, se puso de pie. «¡Detente!», gritó. Su voz resonó en toda la catedral. «¡Deténganse todos!». Los soldados que llegaban se detuvieron con asombro al ver al príncipe. Había una determinación en los ojos de la princesa Isabel que nunca habían visto.
Soy la princesa Isabel de Castilla. Levantó la voz. Hija del rey Fernando. Y les concedo el derecho de cuestionar sus órdenes. El comandante de los nuevos soldados que llegaron, el capitán Rodríguez, se acercó con asombro. Este hombre era mayor y más experimentado que Mendoza. Había menos fanatismo en sus ojos, más sabiduría. Princesa, ustedes son prisioneros. No tienen derecho a hablar. Te equivocas. Isabel mantuvo la cabeza en alto. Todavía soy la princesa de este país. Y en este país, mientras haya sangre real, nadie puede darme órdenes. Esta palabra era cierta. Según las leyes españolas, los miembros de la familia real solo podían ser juzgados por el rey. Incluso la Santa Inquisición estaba sujeta a esta regla. Que pare la batalla. Isabel miró a Rodrigo. Tú también baja tu espada. Rodrigo se había sorprendido. ¿Qué estaba haciendo la princesa? ¿A dónde quería llegar? Esta noche, aquí, delante de todos, declaró. La voz de Isabel resonó en todas las paredes de la catedral. Acepto las acusaciones que la Santa Inquisición me ha dirigido, pero elegiré mi propio castigo. Todos estaban en estado de shock. Nunca se había oído tal cosa. Esto no es posible. Mendoza gritó. Las leyes de la Inquisición. Las leyes de la Inquisición no están por encima de las leyes reales. Isabel habló con voz definitiva. Y yo, como heredera del reino de España, elijo mi propio castigo. El capitán Rodríguez se había quedado indeciso. No sabía qué hacer en esta situación. Porque Isabel tenía razón técnicamente. En ese momento Isabel soltó la bomba. Mi castigo es este. Isabel respiró profundamente. Iré al exilio con este hombre, con el lobo. Abandonaré las tierras españolas para siempre. Renunciaré a mis derechos reales. Todos miraron a Isabel con shock. Incluso Rodrigo se había sorprendido. Pero a cambio, Isabel continuó, enviaré un mensaje a mi padre, el rey Fernando. Que no haya ataque a Granada. Que se haga la paz con los musulmanes. Que los pueblos de dos religiones vivan en paz. Mendoza comenzó a objetar, pero el capitán Rodríguez lo silenció. Princesa, Rodríguez habló cuidadosamente. ¿Ha pensado en las consecuencias de esta decisión? El exilio es un castigo sin retorno. Lo he pensado. Isabel era decidida. Sin paz en este país mi estar aquí no tiene ningún sentido. Rodrigo se acercó a Isabel. Habló bajando la voz. Princesa, ni siquiera me conoce. ¿Por qué toma tal decisión? Isabel lo miró. Había una sabiduría muy profunda en sus ojos. Porque te conozco, dijo. Tal vez no sepa tu nombre, pero conozco tu alma. Eres alguien que lucha por la justicia, y yo prefiero estar con alguien que pueda enfrentarse a la injusticia, que quedarme aquí y permanecer en silencio ante la opresión. Esta respuesta tocó profundamente el corazón de 500 años de Rodrigo. El capitán Rodríguez dijo que tenía que informar la situación a su situación aún superior. Esto también ganaba al menos unas horas. Pero Mendoza no estaba conforme con esta situación. No, gritó. Este deshonroso y esta princesa hereje deben ser castigados inmediatamente. No hay que esperar. Rodríguez lo advirtió severamente. Ten cuidado, Mendoza. Insultar a la familia real también es un delito grave. Pero Mendoza ya había perdido la cordura. La psicología de este hombre se había corrompido con años de fanatismo. Levantó su espada y se preparó para atacar con Isabel. Terminaré este asunto aquí. En ese momento Rodrigo intervino. De un momento se interpuso delante de Mendoza. Desvió su espada y lo neutralizó. Pero esta vez no lo mató. Solo lo desmayó. Ahora es hora de irse. Rodrigo miró a Isabel. ¿Pero cómo? Isabel estaba desesperada. Cada salida de la catedral debe estar bajo vigilancia. Rodrigo sonrió. Soy el lobo. Conozco las salidas secretas. Rodrigo desató las cuerdas en las manos de Isabel. Luego le dio una capa negra. Ponte esto. Necesitamos mezclarnos con las sombras. Mientras Isabel se ponía la capa, Rodrigo miró al capitán Rodríguez. Te voy a decir algo, dijo.
Recuerda bien lo que viste esta noche, porque el futuro de España cambió esta noche. Rodríguez asintió con emociones mixtas. Rodrigo e Isabel comenzaron a avanzar hacia la parte trasera de la catedral. Rodrigo conocía un pasaje secreto que solo él sabía. En la pared trasera de la catedral había una placa de piedra antigua. Rodrigo empujó ligeramente esta placa y apareció un túnel secreto detrás de ella. Este túnel había sido construido durante la construcción de la catedral, para ser utilizado en emergencias. ¿A dónde lleva este túnel?, preguntó Isabel. Al viejo monasterio fuera de Toledo. Rodrigo encendió una antorcha. Desde allí podemos llegar a los caballos. El túnel era estrecho y oscuro, pero Rodrigo conocía muy bien el camino. Durante 500 años había usado túneles similares en todos los rincones de España. Los dos avanzaban en silencio. El túnel era bastante largo y pasaba por debajo del suelo. El lobo. Isabel habló mientras caminaba. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Rodrigo vaciló. Durante 500 años nadie le había preguntado su verdadero nombre. Rodrigo, dijo. Rodrigo de Montemayor. Un nombre hermoso. Isabel sonrió. Mi verdadero nombre tampoco es Isabel en realidad. María Isabel Fernanda de Castilla y Aragón. Habían aprendido los verdaderos nombres del otro por primera vez. Rodrigo. Isabel continuó. ¿Realmente tienes 500 años? Rodrigo pensó. ¿Cómo respondería Zatia a esta pregunta sin asustar a Isabel? La edad es solo un número, dijo. Lo importante es lo que llenas en esos años. Al final del túnel, salieron al sótano de un viejo monasterio. Parecía abandonado, pero Rodrigo había preparado este lugar de antemano. Espera aquí, Rodrigo le dijo a Isabel. Voy a traer los caballos. Después de que Rodrigo se fuera, Isabel se quedó sola. Por primera vez tuvo la oportunidad de pensar realmente. ¿Qué había hecho hace poco? Había renunciado a sus derechos reales, había aceptado el exilio, y había decidido huir con un hombre que no conocía en absoluto. Pero lo extraño era que no se arrepentía en absoluto. Rodrigo regresó con 2 poderosos caballos árabes. Los caballos eran negros. Serían invisibles en la oscuridad de la noche. ¿Estás lista?, preguntó Rodrigo. No lo sé. Isabel fue honesta. ¿A dónde vamos en esta aventura? Rodrigo se detuvo y miró a Isabel. Algo se encendió en su interior. Era hora de decirle la verdad a esta mujer. Se quitó la máscara. Isabel vio su rostro por primera vez. Rodrigo era tremendamente hermoso. Líneas afiladas, ojos marrones profundos, mandíbula fuerte. Pero había una tristeza muy profunda en sus ojos. He estado solo durante 500 años, dijo Rodrigo. Todos los que he amado han muerto, envejecido. Lo sé y los he perdido. Tú me has dado esperanza por primera vez. El corazón de Isabel se aceleró. ¿Qué esperanza? La esperanza de que no estaré solo. Rodrigo se acercó. Tú también eres diferente como yo. También hay algo en ti. Soy una persona ordinaria. Isabel protestó. No, no lo eres. Rodrigo negó con la cabeza. ¿Quién era tu abuela? Isabel se sorprendió. Mi abuela. Ella. Era una mujer muy extraña. Según decía la gente, era muy vieja pero nunca envejecía. ¿Cuál era su nombre? Esperanza la sabia. Esperanza la sabia. Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par. Dios mío, eres su nieta. ¿La conoces? Por supuesto que la conozco. Ella es como yo. Rodrigo se había emocionado. También es del linaje Nefilim. Entonces tú también. En ese momento Isabel entendió la razón de la diferencia que sentía en sí misma, de los eventos extraños que había vivido. Era esta. ¿Qué es Nefilim?, preguntó Isabel. Rodrigo comenzó a explicar. En tiempos muy antiguos, los ángeles bajaron al mundo y se casaron con humanos. Los hijos nacidos de esta unión eran diferentes de los humanos normales, más fuertes, más inteligentes, vivían mucho tiempo.
¿Es esto posible? Piénsalo. Rodrigo continuó. Te enfermabas desde la infancia. Tus heridas sanaban muy rápido. A veces escuchabas los pensamientos de las personas. Isabel se había sorprendido. Todo esto era cierto. Y... Rodrigo añadió. ¿A veces veías en tus sueños cosas que pasarían en el futuro? Esto también era cierto. Isabel había vivido eventos desde su infancia donde podía presagiar el futuro. Además, Rodrigo continuó. Tu abuela Esperanza te amaba mucho, ¿verdad? Y te decía que tenías algo muy especial en ti. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Su abuela, antes de morir, le había dicho: hija mía, eres muy especial. Un día cambiarás el mundo. Ahora entiendo, dijo Isabel. Por eso me enamoré de Yusuf. Él también era diferente, ¿verdad? Rodrigo asintió. En el linaje de Boabdil también está la misma sangre. Los musulmanes a esto le llaman sangre jin. Entonces, ¿qué pasará ahora? Ahora, Rodrigo montó en su caballo. Ganaremos nuestra libertad. Pero primero tenemos una misión. ¿Qué misión? Rescatar a Yusuf. En las mismas horas de la misma noche, en el hermoso palacio de Granada, el príncipe Yusuf ibn Boabdil también estaba pasando momentos muy difíciles. La carta que había recibido de Isabel había sido capturada, y ahora él también se encontraba cara a cara con la muerte. Su padre, el rey Boabdil, cuando se enteró de que su hijo había hecho correspondencia secreta con una princesa cristiana, se había llenado de gran ira. «Hijo mío», Boabdil gritaba en el gran salón del palacio, «has traicionado a nuestra religión, a nuestro pueblo». Yusuf respondió calmadamente: «Padre, el amor no es traición, el amor es paz». «Paz». Boabdil rió amargamente. «Mañana los soldados de Fernando atacarán nuestra ciudad, y tú hablas de paz». Boabdil era un rey experimentado de 60 años. Había luchado durante años para mantener en pie a Granada, pero ahora estaba cansado y muy preocupado. Yusuf, desde el minarete del palacio, miraba hacia la dirección de Toledo. Su corazón estaba lleno de preocupación por Isabel. «Dios mío», rezaba, «si existes, protégela. Yo puedo morir, pero ella es inocente». A pesar de que Yusuf sentía tanta preocupación por la mujer que amaba, también sabía que ella era fuerte. Isabel no era una mujer ordinaria. En ese momento, oyó sonidos de caballos desde lejos. 2 jinetes se acercaban a la ciudad. Rodrigo Semuoz e Isabel, después de cabalgar rápidamente toda la noche, habían llegado a Tazpos, a las afueras de la ciudad de Granada, al amanecer. La ciudad era magnífica. Grandes murallas, minaretes elegantes, hermosos jardines. Pero al mismo tiempo se estaba preparando para la guerra. Se veían actividades militares en las murallas. «¿Cómo entraremos?», preguntó Isabel. «Yo también conozco este lugar». Rodrigo sonrió. «Éramos amigos con el abuelo de Boabdil hace 200 años». Rodrigo conocía un viejo pasaje secreto en la parte sur de la ciudad. Este pasaje daba a los jardines del palacio. Los dos entraron a los jardines del palacio a través del pasaje secreto. Una de las características más efectivas de Rodrigo era poder volverse invisible en cualquier lugar. Cuando entraron al palacio había una gran confusión. Los soldados estaban haciendo preparativos de guerra. Los funcionarios del palacio corrían de un lado a otro. «¿Cómo encontraremos a Yusuf?», susurró Isabel. En ese momento se oyó una voz desde arriba. Alguien estaba rezando en árabe. «Esa». Isabel se emocionó. «Es la voz de Yusuf». La voz venía de la torre más alta del palacio. Rodrigo e Isabel avanzaron hacia la dirección de donde venía la voz. Venía de la torre más alta del palacio. Yusuf había sido encarcelado allí. Para subir a la torre, necesitaban usar las escaleras principales del palacio. Pero esto era muy arriesgado. «Yo subo», dijo Rodrigo. «Tú espera aquí». «No». Isabel era decidida. «Fuimos juntos, continuaremos juntos». Rodrigo admiró la determinación de Isabel.
Durante 500 años no había conocido a Hippopotamus y a alguien tan valiente. Los dos comenzaron a subir a la torre juntos. Cada vez que subían un piso, había soldados en los pasillos. Pero gracias a la habilidad de ocultamiento de Rodrigo, avanzaban sin ser notados. En la parte superior de la torre, Yusuf realmente estaba allí. Pero no estaba solo. 2 guardias con armaduras pesadas lo custodiaban. «Despídete inmediatamente», uno de los guardias le decía a Yusuf. «Tu padre vendrá en 1 hora y ejecutará tu castigo». Yusuf respondió calmadamente. «Estoy listo. Pero tengo un último deseo». «¿Cuál es?» «Quiero saber que Isabel está a salvo». En ese momento se oyó la voz de Isabel desde detrás de la puerta. «Estoy a salvo, Yusuf, y he venido a rescatarte». Los guardias miraron a la puerta con asombro. De allí salieron Isabel y Rodrigo. «¡Esto es imposible!», uno de los guardias gritó. «¿Cómo entraron al palacio?». Rodrigo desenvainó su espada. «Eso no es importante. Lo importante es que se retiren inmediatamente». Los guardias prepararon sus armas, pero no tenían oportunidad contra la experiencia de 500 años de Rodrigo. En 2 minutos, ambos estaban inconscientes. Yusuf, cuando vio a Isabel, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Tú estás aquí? ¿Es esto un sueño?». Isabel corrió y abrazó a Yusuf. «No es un sueño, y ya no nos separaremos». Yusuf, por encima del hombro de Isabel, miró a Rodrigo. «¿Quién eres?». «Soy su protector», dijo Rodrigo. «Y ahora también el tuyo». En ese momento se oyeron pasos desde abajo de la torre. El rey Boabdil y sus soldados venían. «Rápido». Rodrigo inmediatamente entró en acción. «Saldremos por la ventana». «¿Cómo?». Yusuf se había sorprendido. Rodrigo miró por la ventana. La torre era muy alta, pero abajo estaba el gran jardín del palacio, y había un estanque allí. «Tenemos que saltar. Esto es suicidio». Yusuf objetó. «Soy el lobo». Rodrigo sonrió. «Confía en mí». La voz del rey Boabdil venía de las escaleras. «Yusuf, abre la puerta. Ha llegado la hora de tu castigo». Rodrigo explicó rápidamente su plan. «Yo saltaré primero. Luego Isabel. Luego Yusuf. Cuando salten, relajen sus cuerpos y entren al agua de forma horizontal, no vertical». Isabel tenía miedo pero confiaba. «De acuerdo». Yusuf estaba indeciso. «Es muy arriesgado. Arriesgarse es mejor que la muerte». Isabel lo miró. En ese momento la puerta estaba siendo forzada. Los soldados de Boabdil estaban rompiendo la puerta. Rodrigo saltó de la ventana. Parecía volar en el aire. Cayó al agua de manera muy elegante. «Ahora tú», Rodrigo gritó desde abajo. Isabel respiró profundamente y saltó. Su corazón se había acelerado, pero siguió las instrucciones de Rodrigo. Cayó al agua de manera segura. La puerta estaba a punto de abrirse. Yusuf tenía que tomar su decisión. O se quedaba con su padre y moría, o confiaba en el amor y saltaba. «Isabel», gritó. «Te amo». Y saltó. Yusuf también cayó al agua de manera segura. Los 3 juntos salieron a la orilla del estanque. Desde arriba se oía la voz iracunda del rey Boabdil. «Hijo mío, regresa. Esta huida no te dará nada». Pero ya era demasiado tarde. Los 3 estaban libres. Rodrigo con 3 caballos que había preparado de antemano. Los 3 se alejaron rápidamente de la ciudad. Su objetivo era salir de las fronteras españolas. Durante el camino Isabel y Yusuf se contaban mutuamente lo que habían vivido. Rodrigo más bien escuchaba. «Entonces, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Yusuf. «Francia», dijo Rodrigo. «Que allí seremos libres. Pero España es nuestra patria». Isabel estaba triste. «La patria es donde uno está seguro», Rodrigo respondió. «España ya no es segura para nosotros». 2 días después, cuando se acercaron a la frontera entre España y Francia, vieron un panorama inesperado frente a ellos. En la frontera los soldados de ambos países estaban esperando.
Las noticias también habían llegado allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Isabel estaba preocupada. Rodrigo evaluó la situación. La única forma de cruzar la frontera era eludir a los soldados. Esperaremos esta noche, dijo. Cruzaremos en la oscuridad de la noche. Pero en ese momento sucedió algo inesperado. El comandante francés en la frontera se había dado cuenta de ellos y se acercaba. El comandante francés, el capitán Pierre Dubois, se acercó a ellos montando su caballo. Solo había 2 soldados con él. ¿Ustedes son el lobo? Pierre preguntó directamente a Rodrigo. Rodrigo actuó con cuidado. ¿Cuál es tu razón para querer saber quién soy? Pierre sonrió. Porque mi padre también es uno de los que les debe. En 1470, en Normandía salvaron nuestro pueblo de los asaltantes ingleses. En ese momento mi padre tenía 10 años. Rodrigo recordó. El niño pequeño de esa época ahora se había convertido en un comandante de mediana edad. Dale saludos a tu padre, dijo Rodrigo. Él falleció. Pierre respondió. Pero en su testamento me dijo que les ayudara. Les proporcionaré un paso seguro. Pierre los llevó a Francia a través de un paso secreto que los soldados españoles no podían ver. Ahora estaban seguros. Paso seguro hasta París. Pierre les dio una carta. Donde muestren esta carta recibirán ayuda. Los 3 finalmente podían respirar libremente. 2 semanas después, en las hermosas calles de París, los 3 amigos habían comenzado una nueva vida. Rodrigo vivía en una pequeña finca fuera de la ciudad. También había dado lugar aquí a Isabel y Yusuf. ¿Cómo es esto posible? Isabel se había sorprendido. ¿Eres tan rico? Rodrigo había sonreído. Cuando vives 500 años, acumular se vuelve inevitable. La finca realmente era muy hermosa. Gran jardín, habitaciones cómodas y rica biblioteca. Yusuf e Isabel se casaron aquí. Solo Rodrigo fue testigo. Pero para los 2 era la boda más hermosa del mundo. Pero por supuesto la vida no era tan simple. 3 meses después, comenzaron a llegar malas noticias de España. El rey Fernando, después de la huida de su hija, se había enojado mucho y había decidido expulsar a todos los musulmanes del país. Además, la Iglesia Católica había puesto una gran recompensa para encontrar a Rodrigo. Nunca nos dejarán en paz. Yusuf estaba preocupado. Nos dejarán en paz. Rodrigo era decidido. Porque les enviaré un mensaje definitivo. Isabel se sorprendió. ¿Qué mensaje? Estoy regresando. ¿A dónde regresas? Isabel se asustó. A España. Y esta vez hablaré cara a cara con Fernando. Isabel y Yusuf se opusieron fervientemente a esta decisión de Rodrigo. Esto es suicidio. Yusuf gritó. En España tratarán de matarte. No se los permitiré. Rodrigo actuaba con calma. Soy el lobo. Y mi verdadero trabajo es luchar contra la injusticia. Isabel habló con súplica. Rodrigo, estamos seguros aquí. ¿Por qué te pones en peligro de nuevo? La respuesta de Rodrigo era muy profunda. Porque estar seguro no es suficiente. Otros también deben estar seguros. En España miles de personas inocentes están sufriendo opresión. Mientras yo vivo cómodamente aquí, ellos sufren. Isabel y Yusuf trataron de disuadir a Rodrigo, pero no pudieron. En ese caso, Isabel tomó su decisión. Nosotros también venimos. No. Rodrigo objetó. Ustedes se quedarán aquí. Esta es mi batalla. Tu batalla es nuestra batalla. Yusuf era decidido. Somos una familia. En ese momento Rodrigo entendió. Después de 500 años ya no estaba solo. Los 3 juntos hicieron planes para regresar a España. Esta vez no solo para huir, sino para crear cambio. El plan de Rodrigo era este. Hablaría directamente con el rey Fernando, le explicaría la importancia del gobierno justo, y haría que abandonara la decisión de expulsar a los musulmanes. Esto es imposible. Yusuf era escéptico. Fernando no te escuchará. Me escuchará. Rodrigo sonrió.
porque le diré cosas que tendrá que escuchar. Isabel preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de cosas? Los crímenes que Fernando cometió en sus días de juventud antes de subir al trono. Rodrigo respondió. Y solo yo lo sé. Los preparativos se completaron. Los tres se pusieron en camino hacia España de nuevo. Esta vez no iban con miedo sino con esperanza. 2 semanas después, los tres llegaron a Toledo. La ciudad había cambiado mucho. Las calles estaban más vacías, la gente más asustada. Rodrigo fue directamente al frente del palacio y dijo a los guardias: «Soy el lobo, y quiero hablar con el rey Fernando». Los guardias se sorprendieron, pero retrocedieron ante la postura alentadora de Rodrigo. La noticia llegó al rey en solo unos minutos. Fernando inmediatamente decidió recibir a Rodrigo en el gran salón del palacio. El legendario El Lobo. Fernando habló sentado en su trono. «Finalmente nos encontramos. Majestad». Rodrigo inclinó respetuosamente la cabeza. «He venido a decirle cosas muy importantes». Rodrigo le dijo las siguientes palabras a Fernando. «Majestad, hace 30 años, cuando aún era príncipe, mató a una familia inocente cerca de Córdoba, solo porque tenían amigos musulmanes». El rostro de Fernando se puso completamente blanco. Nadie más sabía este secreto. Y... Rodrigo continuó. «La hija pequeña de esa familia, ahora está de pie frente a usted». En ese momento Isabel se adelantó. «Majestad». Isabel habló. «Yo soy esa niña pequeña. Mi madre, mi padre y mi hermano fueron asesinados por su orden. Yo escapé y me salvé esa noche». Fernando entró en shock. ¿La mujer que estaba frente a él era realmente esa niña de esa noche? «Esto es imposible». Fernando temblaba. «Tú eres princesa. Eres mi hija». «No». Isabel respondió con voz dolorosa. «Yo era una niña adoptada. Mi verdadera familia fue asesinada por su orden». Rodrigo explicó. «Esa noche encontré a Isabel y la llevé a un lugar seguro. Más tarde la dejé en la puerta del palacio. La reina Isabela la adoptó». Fernando se levantó de su trono con gran shock. «Si esto es cierto». La voz de Fernando temblaba. «Entonces yo traje la desgracia a mi propia cabeza». «Sí», Rodrigo respondió duramente, «y ahora está repitiendo el mismo error. Al expulsar a los musulmanes, causará la muerte de miles de inocentes». Fernando se sumió en pensamientos. Frente a él estaba la hija de la familia que había matado 30 años antes. «¿Qué quieren de mí?». Isabel, en este momento en que se enfrentó cara a cara con el asesino de su padre, hizo algo sorprendente. «Lo perdono», dijo. Fernando se sorprendió. «¿Qué perdonas?». «La muerte de mi familia», Isabel continuó. «Porque el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí se puede cambiar». Rodrigo también añadió. «Majestad, se le está dando una segunda oportunidad. Esta vez puede hacer lo correcto». Fernando pensó durante mucho tiempo. Finalmente respondió. «Digan lo que quieren. Abandonen la decisión de expulsar a los musulmanes». Isabel pidió. «Construyan una España donde 2 religiones, 2 culturas puedan vivir en paz». Fernando, después de una larga pausa, respondió. «Acepto. Pero tengo una condición». «¿Cuál es?». «Ustedes también regresen a España. Isabel, vive con tu verdadera identidad. Y ustedes 3 sean el símbolo de esta paz». Rodrigo, Isabel y Yusuf se miraron. Habían recibido una oferta que no esperaban. 3 meses después, se realizó una ceremonia histórica en la gran plaza de Toledo. El rey Fernando declaró oficialmente que personas de todas las religiones tendrían derechos iguales en España. Isabel y Yusuf se casaron oficialmente por segunda vez. Esta vez delante de todo el pueblo. Rodrigo ya no tenía que esconderse. Abandonó la identidad de El Lobo y comenzó a vivir como Rodrigo de Montemayor. Por supuesto había dificultades. Algunos miembros de la Santa Inquisición no aceptaron esta decisión. Pero gracias al gran apoyo del pueblo, la paz comenzó a establecerse gradualmente. 1 año después, nació el primer hijo de Isabel y Yusuf.
Le pusieron el nombre de María, una hermosa bebé que llevaba características de ambas culturas. Rodrigo ahora desempeñaba el papel de tío guardián. Con la sabiduría que le dieron 500 años, guiaba al socios para la joven familia. ¿Alguna vez te arrepentiste? Isabel le preguntó un día rumbo entendía a Rodrigo. ¿De haber terminado la soledad de 500 años? Rodrigo, meciendo a la pequeña María en sus brazos, respondió: nunca, porque aprendí que el verdadero poder está en amar a otros y compartir sus alegrías. Y así, la leyenda del lobo llegó a su fin. La vida real de Rodrigo de Montemayor comenzó. Pero las historias de Rodrigo no terminaron aquí. En los años siguientes, a medida que los hijos de Isabel y Yusuf crecieran, les contaría las historias de su abuelo. 5 años después, comenzaron a ocurrir eventos extraños en Madrid. En un castillo viejo, se oían sonidos extraños a las 3 de la madrugada. Entre el pueblo se extendió el rumor de que los demonios se habían mudado allí. Isabel, ahora madre de 2 hijos, tenía María de 5 años y el pequeño Fernando de 2 años. Yusuf se había convertido en el líder de la comunidad musulmana en España. Rodrigo todavía parecía joven, porque había decidido no envejecer. Rodrigo, Isabel le dijo un día, llegan noticias extrañas de Madrid. Creo que necesitan tu ayuda. Rodrigo sintió una emoción que no había sentido durante mucho tiempo. Tal vez era hora de volver a la aventura. Cuando llegaron a Madrid, se dieron cuenta de que la situación era seria. En el castillo viejo realmente se estaba practicando magia negra muy poderosa, y la persona que hacía estos hechizos era uno de los viejos enemigos de Rodrigo. Doctor Grimaldi era un miembro secreto de la Santa Inquisición, pero al mismo tiempo también era un mago negro. Durante años había estado tratando de capturar a Rodrigo. Grimaldi logró atrapar a Rodrigo en una trampa en el castillo, pero lo que no tuvo en cuenta fue que Isabel y Yusuf también tenían poderes Nefilim. Los dos juntos comenzaron una operación muy peligrosa para rescatar a Rodrigo. Finalmente los 3 amigos vencieron a Grimaldi y salvaron a España de un nuevo peligro. Pero lo más importante era que ahora se habían convertido en una verdadera familia, no solo por lazos de sangre sino por elección. Toledo, 1501. España se había convertido en un país completamente diferente. En la ciudad, niños cristianos, musulmanes y judíos jugaban juntos. Mezquitas, iglesias y sinagogas estaban una al lado de la otra. Isabel y Yusuf ahora tenían 5 hijos. María de 10 años, Fernando de 7 años, Aisha de 5 años, Rodrigo de 3 años. Le habían puesto el nombre de Rodrigo. Y la más pequeña Carmen de 1 año. Rodrigo, ahora parecía de 60 años. Por primera vez se había permitido envejecer, porque ya no quería vivir para siempre. Quería envejecer y morir como una persona normal, junto con sus seres queridos. La verdad era que Rodrigo no había hecho nada. Solo el amor y la felicidad habían iniciado en él el proceso natural de envejecimiento. Su corazón ahora había encontrado razones que valían la pena para vivir. Aunque el cuerpo de Rodrigo envejeciera, su sabiduría y experiencia se transmitían a los niños. María era muy inteligente y justa como su padre. Fernando era valiente. Aisha era compasiva. Y Rodrigo sabía que el mundo estaría seguro en las manos de estos niños. Una noche, sentados bajo las estrellas, Isabel le preguntó a Rodrigo: ¿alguna vez te arrepentiste de haber decidido ser un humano mortal? Rodrigo sonrió. Nunca. Porque aprendí que la verdadera inmortalidad es vivir en los corazones de tus seres queridos. Y así, la historia del legendario guerrero el lobo terminó con la victoria del amor y la paz. Pero las historias nunca terminan realmente, porque cada generación necesita su propio el lobo. Y tal vez incluso hoy hay alguien luchando por la justicia en las sombras. En las calles de Toledo los niños pequeños todavía susurran y cuentan las historias del lobo. Y en cada historia contada, hay un poco más de esperanza, un poco más de paz, un poco más de amor. Porque algunas leyendas nunca mueren, viven entre generaciones y se vuelven más fuertes cada vez. También tienes un el lobo en tu vida. Alguien que se opone a la injusticia, que protege a los oprimidos.
Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó esta historia fascinante, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales. Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias increíbles. Dinos en los comentarios, ¿qué tan grande sacrificio harías por el amor verdadero? Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Hasta la próxima historia. Sigamos luchando contra la injusticia.